de Comunicación, Política y Gobierno por esta invitación y una felicitación por la organización de este evento, muy oportuno, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, y este tema en particular muy relevante precisamente por la coyuntura que atraviesa el país. El tema que vamos a abordar en este panel es transparencia y opinión pública. No los voy a agotar, no los voy a fatigar con la parte jurídico, legal, doctrinaria de lo que significa la transparencia desde el punto de vista legal, o lo que significa el acceso a la información pública como derecho fundamental, pero sí permítame, apenas en unos 2 o 3 minutos, detenerme en algunos conceptos jurídicos que inmediatamente los quiero conectar con casos concretos, que entiendo que es lo que a ustedes les interesa. Casos concretos de la coyuntura pública y que revelan hasta qué punto la transparencia en el país no es eficiente y hasta qué punto algo de lo más eficiente en el Perú es la nocturnidad, es la oscuridad, la poca transparencia y la corrupción. Como todos ustedes saben, uno de los principios transversales, no solamente en el sistema peruano, sino en el sistema latinoamericano, es el principio de máxima divulgación. Esto supone que un país se compromete a crear toda una normativa que apunte, que se enderece a que se haga realidad el principio de máxima divulgación. Esto supone que la carga de la prueba, cuando una información no debe estar en el ojo público, se traslada al Estado. Esto supone que el acceso a la información es lo que en derecho se conoce como una libertad privilegiada o preeminente. Lo que no quiere decir que este sea un derecho que tenga una mayor jerarquía que otros derechos. Lo que quiere decir es que cuando se da una norma, cuando el Congreso da una norma, está obligado a reforzar la justificación de la norma que está emitiendo y que está posibilitando que salga del ojo público, que salga de la transparencia una determinada información. En otras palabras, hay una suerte de presunción de inconstitucionalidad respecto de aquellas normas que sacan del escenario público una información, a diferencia del resto de normas que tienen una presunción de constitucionalidad. Dicho esto, aquí voy a poner punto final a este pequeño cuadro jurídico. Dicho esto, quisiera comentar algunos casos que todos ustedes conocen. El primero de ellos, y esto lo hago con el mayor de los respetos, porque además sobre este punto quiero declararme completamente inocente, porque entiendo que mi amigo Oscar ha hablado de este tema en una instancia anterior. Lo digo con todo respeto. El caso Mayorga es un caso interesante de cómo es que se escamotea información pública y se evita que se conozca determinada información que por su naturaleza es pública. ¿Cuál es el caso? Como ustedes recuerdan, Mayorga fue ministro de Energía y Minas. Y en el año 2014 se descubre que el ministro Mayorga había sido asesor de Odebrecht. Y respecto de esa condición, se cuestiona o se discute que por aquella época se había aprobado el reglamento de energía y minas. El hecho es que una institución de la sociedad civil solicita formalmente que se revelen esos correos. La respuesta del ministerio fue que estos correos están protegidos
por el secreto de las comunicaciones. Y por consiguiente no se entrega la información. Lo que sucedió fue que esta institución presentó un habeas data, que es una herramienta, como ustedes saben, una garantía para poder tener acceso a la información pública, entre otras cosas. El juzgado solicitó a la Defensoría del Pueblo su participación y la Defensoría del Pueblo, a través de un informe en su condición de amicus curia, señaló que esa información era de naturaleza pública. Pero en el escrito de contestación, el Ministerio señaló que no solamente estaba protegido por el secreto de las comunicaciones, también se trataba de la protección del derecho a la intimidad. Desde luego, ninguno de los dos argumentos son válidos. El juzgado, con base en el informe de la Defensoría, declaró fundado. Estamos hablando del 2015. Con base en el informe de la Defensoría, subrayo, declara fundado. Y esta resolución es apelada y actualmente está en la primera sala civil. Han pasado más de 2 años y el contenido de esos correos no se conoce. Qué importante, qué interesante hubiera sido sería conocer el contenido de esos correos. Lo cierto es que no los conocemos y por su naturaleza, como bien lo señaló la Defensoría del Pueblo, es de estirpe pública y todos deberíamos haberlo conocido. Con esto no estoy haciendo una imputación, con esto no estoy diciendo que dicho ministro sea o no culpable. Lo que estoy diciendo es que hay una cultura de la opacidad en los tomadores de decisiones, en las instancias más elevadas del gobierno. Para que haya transparencia no es suficiente que demos normas. Para que haya transparencia no es suficiente que pongamos portales de transparencia. Para que haya transparencia es importante que se genere cierta institucionalidad, ciertas políticas, que se hagan ciertos monitoreos, pero sobre todo que se inocule en la mente del funcionario público que él está sometido al escrutinio público y que en la duda él tiene que hacer pública la información que maneja. Hay un estándar en el sistema interamericano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama mayor umbral de tolerancia, se llama. El funcionario, la persona que decide ser un funcionario público, tiene que someterse a esa tolerancia, a ese umbral de tolerancia respecto de su esfera privada, respecto de su intimidad. Esto tiene que estar en el ADN de todo funcionario público. Pero ese no es el único caso. Tenemos en realidad muchos más casos. Hasta hace unos años, entiendo que con el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, los exámenes de los vocales supremos eran destruidos 24 o 48 horas después. Y la ley de transparencia y de acceso a la información señala que no se pueden destruir esos documentos. Yo acabo de estar reunido con el presidente y con la comisión Bernales respecto de los ascensos. Bueno, lo cierto es que hay información que ha servido de base para los ascensos que se ha extraviado o se ha destruido. Y se supone que está vigente la ley de transparencia y de acceso a la información. Pero si esto no es suficiente, yo quiero contarles otro caso. Y este caso sí es inquietante por las características que tiene. Este es el caso de un informe legal.
En abril de 2015, una institución de la sociedad civil solicita a la Municipalidad de Lima los recaudos que sirvieron de base para tomar la decisión de construir el bypass del 28 de julio. La municipalidad responde que no se lo puede alcanzar. Y el argumento que utiliza es realmente revelador, que no es información pública porque no lo ha pagado el Estado. En una parte de la ley de transparencia se dice que la información pública es aquella información que es solventada por el Estado. Pero no solamente la solventada por el Estado, también la que posee el Estado. Pero mi cuestionamiento no va por ahí. Mi cuestionamiento sería baladí si fuera por ahí. Mi cuestionamiento va por la respuesta. ¿Quién puede tener interés? ¿Quién puede tener interés? ¿Qué particular o qué privado puede tener interés en financiar un informe legal para elaborar una obra pública? Con todo, el caso igual se va a los tribunales a través de un habeas data y nuevamente el juez declara fundado el habeas data. Y nuevamente, como en el caso Mayorga, se apela, esto sube a la Corte Superior con efecto suspensivo, que en castellano quiere decir: tienes razón, pero no te doy información todavía. Y ya pasó más de un año. Dos hechos interesantes que es importante señalar son: uno, que esta es una obra que ha hecho Odebrecht. Y el segundo, que este es un informe legal hecho por el estudio Benítez Forno y Ugaz. Podemos seguir porque incluso desde el Congreso, no una sino varias veces, se han dado normas para sacar información, a través de una ley, sacar información del ojo público y sacarlo de la esfera de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Lo cual confirma, lo cual ratifica que la solución no está en las normas. La solución está en que se genere una institucionalidad que desde nuestro punto de vista, del punto de vista de la Defensoría del Pueblo, no se va a dar desde el Estado. Se va a dar desde la propia sociedad civil, se va a dar desde los propios medios, se va a dar de aquellos que generan opinión pública. Como este panel se llama Transparencia y Opinión Pública, ustedes en gran parte son formadores de opinión pública. Quien tiene una instancia de decisión a nivel del Estado o en algún medio es, en alguna medida, un formador de opinión pública. La única posibilidad de que esto no sea, de que las normas de transparencia no sean una suerte de literatura fantástica, es que el envión venga por el lado de la opinión pública, es decir, de ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar ahora el panel. Vamos a darle la palabra a César Campos.